Para continuar, déjame aclararte que en este video encontrarás la letra, el símbolo de la letra en el AFI, es decir, en el alfabeto fonético internacional, un ejemplo y su traducción. Ahora sí, continuemos. A la primera letra en fonética se le conoce con el nombre técnico de vocal abierta anterior no redondeada. Todos la conocemos como la letra A. La A suena como en el castellano. Por ejemplo, amat, que significa papel. Amat suena como en el castellano. La segunda letra, siguiendo el orden del alfabeto en castellano, sería la letra B. La B en fonética se llama con el nombre técnico de oclusiva bilabial sonora. La B suena como en el castellano, pero déjame decirte que es un grafema poco usado. Por ejemplo, en la palabra biepta, biepta, que significa anteayer. Pero la forma original de biepta es yepta. La tercera letra, siguiendo el orden del alfabeto en castellano, sería la letra che. La che en fonética se le conoce con el nombre técnico de africada alveolar sorda. La che suena como en el castellano. Por ejemplo, en la palabra chugulat, chugulat, que significa chocolate. La siguiente letra es la letra D. La D en fonética se le conoce como oclusiva dental o alveolar sonora. La D es un grafema también poco frecuente dentro del náhuatl, ya que se utiliza en algunas pocas palabras, pero la mayoría de ellas son préstamos del español, como por ejemplo padiush, padiush, que significa gracias. La siguiente letra es la letra E. La E se conoce en fonética como vocal semicerrada anterior no redondeada. La E suena como en el castellano, por ejemplo en la palabra ejegat, ejegat, que significa viento. La siguiente letra es la letra G. La G en fonética se le conoce como oclusiva velar sonora. La G suena como en el castellano, pero es un grafema poco usado en el náhuatl, ya que la mayoría de palabras que llevan G son préstamos del español. Por ejemplo, la palabra gustuj, que significa gustar, o la palabra galanchín, que significa bonito. La siguiente letra es la vocal I. La I en fonética se conoce como vocal cerrada anterior no redondeada. La I suena como en el castellano, por ejemplo en la palabra istak, que significa blanco. La siguiente letra es la letra J. La J en fonética se le conoce como fricativa glotal sorda. La J suena como en el castellano, por ejemplo en la palabra eje, eje, que significa sí. La siguiente letra es la letra K y la K puede fungir como oclusiva velar sorda o como oclusiva velar sonora, es decir que puede ser G o puede ser K. Esto dependerá del lugar en donde lo utilicemos o de la variante de náhuatl que hablemos. Por ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán, la K suena como G cuando está al inicio de una palabra o después de una letra N. Por ejemplo, ganga, ganga, que la K inicia en la palabra y la K está después de una N y suenan como G, ganga. También está el caso en el que la K está al final de la palabra. Si la K está al final de la palabra, como por ejemplo en la palabra tiutac, suena como K al final de la palabra aunque estemos en Santo Domingo de Guzmán. En otros lugares siempre sonaría como K. La siguiente letra te puede sonar extraña ya que no está contemplado en el alfabeto en castellano. Es la KW, que en fonética se le llama oclusiva velar sorda labializada. La KW suena como Q, Q. Por ejemplo, en la palabra cuahuit, cuahuit. La siguiente letra en fonética se le conoce como lateral alveolar sonora y esta es la letra
L. La L suena como en el castellano, por ejemplo, en la palabra lala, que significa naranja. La siguiente letra es la letra M. La M en fonética se le conoce como una nasal bilabial sonora. La M suena como en el castellano, por ejemplo, en la palabra macuil, que significa 5. La siguiente letra es la letra N. La N en fonética se le conoce como una nasal alveolar sonora. La N suena tal cual en el español, por ejemplo, en la palabra nunan, que significa mi mamá. Las siguientes letras pueden parecerte muy extrañas, ya que no tenemos esas letras en el alfabeto del castellano. La NH en fonética se llama nasal velar sonora. Esta letra, para pronunciarse, debe hacerse de forma nasal. Por ejemplo, en la palabra genga, que significa igual. Tiene que sonar la nariz, tiene que vibrar o salir el aire por la nariz. La siguiente letra es la letra O, que en fonética se le conoce como vocal semicerrada posterior redondeada. La O suena como en el castellano, pero es un grafema poco usado, ya que solo se usa en Cuiznahuat en lugar de la U. Aunque también en algunas partes en Santo Domingo utilizan la O en lugar de la U, pero en muy pocas palabras. Un ejemplo de ello es la palabra cochtan, que también suena pronunciarse como kuchtan, que es campo. La siguiente letra es la letra P. La P en fonética se le conoce como una oclusiva bilabial sorda. La P suena tal y cual en el español, como por ejemplo en la palabra papalut, que significa mariposa. La siguiente letra es la letra S. En fonética se le conoce como sibilante alveolar sorda. La S suena tal cual en el castellano. Un ejemplo de ello es la palabra suhsul, que significa muy. La siguiente letra es la SH y aunque no la tenemos en el alfabeto en castellano, su pronunciación no es tan difícil. En fonética se le conoce como sibilante postalveolar sorda y la SH sonaría como un sh, como cuando intentamos callar a alguien. Por ejemplo, en la palabra shuchit, que significa flor. La siguiente letra es la letra T. En fonética se le conoce con el nombre técnico de oclusiva alveolar sorda. La T suena como en el castellano. Por ejemplo, en la palabra tutut, que significa pájaro. La siguiente letra no la tenemos en el alfabeto en castellano y es una TZ. En fonética se le conoce como una africada alveolar sorda. La TZ sonaría como que uniéramos la palabra o las letras T y la letra Z, o sea, algo así como en la siguiente palabra, tzaput, que es zapote. La siguiente letra es la última de nuestras vocales, es la letra U. En fonética se le conoce como vocal cerrada posterior redondeada. En el náhuatl la U sonaría tal cual. Por ejemplo, en la palabra ume, que significa dos. La siguiente de las letras es la letra W, que en fonética se le conoce como aproximante labio-velar sonora. La W en náhuatl sonaría como que si fuera una HU o una GU. Por ejemplo, en la palabra huitzapan, que significa o es el nombre de Santo Domingo de Guzmán en náhuatl. La última de las letras del alfabeto del náhuatl es la letra Y, que en fonética se le conoce como aproximante palatal sonora. La Y suena como que si fuera HI en castellano o como una I un poco más larga,
como por ejemplo cuando decimos en español hielo. Lo mismo pasaría pero en náhuatl, como por ejemplo en la palabra yek, que significa bien o bueno. Padiush igante chitat, shimutawawasu, shikmaga nugustuj, wan shikpanulti iwan muguh kumpawam. Timumachtigan náhuatl. Ñawa.